Bueno, entonces, funciones fue el último que vimos y vamos a ver condiciones de Cauchy-Riemann. ¿Sí? En pocas palabras, esto tiene que ver con diferenciabilidad, ¿eh? Desde el punto de vista complejo, ¿no? Entonces, este, entonces recuerden, una función compleja es una función que va en general de un dominio o una región de los complejos, ¿sí? Una región, un dominio que está contenido en los ¿Profe, nos va a complejos. dar de variable compleja entonces? Ah, no, perdón, ¿en qué estamos? Ay, perdón, es varias variables, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ya, se me fue el avión, creí que Sí, así como que me acuerdo que eso ya lo vi. ¿y a poco sí sabes? ¿A poco sí te acuerdas? No, sí, perdón, El maestro que me enseñó nomás no me enseñó estática. ya. Este, perdón, entonces, ¿en qué nos quedamos de, de varias variables? Es que como son casi Que lo no me mismo. acuerdo cómo se hace la tarea, profe. Cuando lo explicó sí lo entendí, pero como ya se me olvidó por las vacaciones. No. Derivadas parciales nos quedamos. ¿Y vimos derivada direccional o no? No. No. Puras derivadas parciales. Ok. Entonces, derivadas parciales, Sí, ¿no? dejó 14.3, creo. Que lo estudiaran, ¿no? Entonces, las derivadas parciales, entonces, si recuerdan, por ejemplo, la derivada parcial respecto a x se definía igual como el límite, como usualmente de h cuando tiende a cero, de la función incrementada. Supongamos que tenemos una función de varias f, es una función de, no sé, por ejemplo, de tres variables. Esto recuerden que se puede extender, ¿no? Entonces, si derivo respecto a x es como considerar las otras fijas, ¿no? Es considerar este y, y igual a y0 y z a z0, es decir, un punto fijo, ¿no? Digamos que vamos a derivar en un punto fijo, que es el x0 y y0, ¿no? Este es un punto fijo. ¿Sale? Entonces, lo que voy a es incrementar la, la variable que voy a derivar, ¿sí? Solamente esa, si eso es lo que quiere decir esto, menos la función sin incrementar, como usualmente se deriva, nada más que aquí como tenemos varias variables, tengo que elegir cuál voy a derivar. Entonces, el hecho de elegir, recuerden que está relacionado con con qué variable estoy derivando, ¿no? Si se fijan, entonces en principio, bueno, estas sí son cero, ¿no? Z0, Y0, Z0. Estamos en la parte fija. Bueno, esto también sería X0 y X0, ¿no? ¿Sí? Y lo único que voy a variar es la H, ¿no? Ese pequeño incremento, pero es a lo largo de la dirección de H, ¿no? Y así definíamos nuestras derivadas parciales. Sí, también algo similar para la de Y y para Z, y si tenemos muchas más variables, bueno, pues elegimos todas las direcciones, ¿no? Ahora, si se fijan, recuerden, en cálculo de una sola variable, ustedes tienen su curva, tienen el punto x0 con el que se acercan, y ustedes se pueden acercar a este punto a lo largo de básicamente de dos direcciones, ¿no? Se pueden acercar por el lado derecho, ¿no? O por el lado izquierdo, ¿sale? Eso es básicamente
si recuerdan lo de límites, ¿no? Que se pueden acercar por cualquier de esas direcciones. Aquí es una sola variable, ¿no? Este es el eje X, este es el dominio, este es donde vive la función, y esta es la gráfica. Recuerden que la gráfica no es que se grafique en dos dimensiones no significa que la función sea de dos variables, ¿no? Esta es una función de una sola variable, ¿sí? F de X, ¿vale? Es una función que va de los reales a los reales. Ajá. ¿Sale? Entonces, así lo vamos a estar pensando. Ahora, ¿qué pasa en varias variables? En varias variables, mi dominio, por ejemplo, en dos variables, una función de dos variables, mi dominio ahora es X y Y. Ajá. Si yo la pretendo graficar, entonces mi dominio, usualmente lo pinto abajo, y este es mi rango contra dominio, ¿no? Y esto se ve como una sábana, y abajo tengo mi región o mi dominio, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que yo voy a graficar, ¿no? Sí, esta es la región, a diferencia de acá, que mi región en los números reales es un intervalo, ¿no? Puede ser todo un intervalo o todos los reales, ¿no? Aquí puede ser todo el plano o simplemente una pequeña región del plano, ¿no? ¿Sí? De la región del plano. Y en varias variables, y en tres variables, pues ya no podemos graficar, pero la región sería una región de tres dimensiones. Ya sea puede ser todo R3 o simplemente una región de R3. El problema a partir de dos dimensiones es que, fíjense, aquí tengo un punto y yo me puedo acercar igual. Digamos que esta es la coordenada x0 del punto, esta es la coordenada y0 del punto, ¿sale? Y me puedo acercar, por ejemplo, por la dirección y, por la dirección de arriba, o por la dirección de abajo de la y. Y lo mismo para la dirección x, me puedo acercar por el lado izquierdo y también por el lado derecho, ¿sale? Pero además de que me puedo acercar por todas esas direcciones, me puedo acercar por una dirección más arbitraria, ¿no? Por ejemplo, por esta dirección. Es decir, yo me quiero acercar por aquí o por acá, por ejemplo, ¿sale? O si no les gusta esa dirección, bueno, pues alguien puede decir, no, a mí no me gusta acercarme por esa dirección, me gusta por esta. Ah, bueno, pues también está en su derecho de hacerlo. ¿Cuántas direcciones tengo para acercarme a ese punto? Si se fijan, tengo una infinidad, ¿no? Este es el punto, el R0, ¿no? ¿Sí? Tengo una infinidad de, tengo una infinidad de direcciones para acercarme, tantas como líneas pasen por ahí. E incluso no necesariamente tiene que ser una línea recta, ¿eh? Puede ser una línea curva, ¿no? Así, si alguien también es así medio obsesivo y dice, no, a mí no me gustan las rectas, quiero que sea una curva más complicada. Bueno, también lo puede hacer y se puede acercar a través de una curva, ¿sale? ¿Sí está claro? Entonces ahora lo que vamos a ver es, a ver, ¿qué pasa si a mí no se me antoja derivar a lo largo de la dirección X? Yo no me quiero acercar por aquí. O yo no quiero derivar acercándome en esta dirección, en la dirección Y, o en general, en una dirección Z, o si tenemos más dimensiones, a lo largo de una dirección canónica, ¿sí? A uno de los ejes, pues. Sino que entonces quiero derivar acercándome por una dirección arbitraria. ¿Ah? Entonces, en eso es lo que va a consistir ahora, lo que vamos a ver. Se llama derivada direccional. ¿Sale? Derivada direccional. Ajá. Entonces, la derivada direccional, esto va a incluir que vamos a definir otras cosas en el camino, ¿no? Bueno, un operador que a lo mejor ya lo han visto, pero es importante, que se llama el nabla, ¿no? El operador nabla. Aquí lo vamos a definir. Entonces es importante que tengan listo esto, ¿no? Que lo entiendan claramente. Entonces se entiende qué es lo que vamos a hacer ahora, ¿o no? Hay los que están despiertos, los que no me tienen en mute.
Pues creo que sí, pues es lo que dijo de intentar derivar en una dirección no canónica, o sea, no X, Y o Z, sino en diagonal, por ejemplo. Ujú, exacto. Y no necesariamente, les digo, en general puede ser una curva, ¿no? Ajá. Pero fíjense, no tiene mucho sentido. Bueno, sí puede derivar a lo largo de una curva, ¿no? Pero si se fijan localmente, siempre puedo pensar una curva, si es una curva suave, pues por muy curva que esté, si busco una vecindad o ¿a qué me refiero? Un circulito suficientemente chico, pues esto se puede como que, esto es como una lupa, ¿no? Ujú. Se puede ver como medio recto, ¿no? ¿Sale? Entonces siempre podemos aproximar esto para para una curva continua y, y diferenciable y suave. Podemos siempre encontrar una pequeña región que se ve esto como una recta, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que nos va a interesar es una recta. Una recta, si se acuerdan, la dirección de una recta, ¿se acuerdan que vimos eso hace tiempo? Entonces yo, para construir una recta, por ejemplo, en el plano, tengo que dar un vector, un punto, donde quiero que pase mi recta, y una dirección. Por ejemplo, en este caso, le llamo el vector U a esa dirección. Este es el vector R de la posición donde me interesa que pase, la posición de este punto, y la curva U, y recuerden que parametrizábamos con T, ¿no? Y esto nos daba toda la dirección. Es una curva. Bueno, pues vamos a hacer algo así por el estilo. Vamos a retomar ese ejemplo, ¿no? Entonces, para esto primero vamos a definir la regla de la cadena, ¿sí? ¿Sí recuerdan la regla de la cadena? Que la regla de la cadena es un teoremita, ¿no? Nada más que aquí aquí no lo voy a demostrar, porque si no nos vamos a llevar mucho tiempo, y realmente lo que les va a servir es la aplicación, ¿no? En este momento, ¿sale? Entonces vamos a ver cómo se define la regla de la cadena. Si la recuerdan, la regla de la cadena aquí, ¿cómo va a funcionar? Fíjense, vamos a tener una curva. Entonces vamos a considerar una curva. Una curva, ¿cómo le llamamos a las curvas? C. C, una curva C. ¿Las curvas de dónde a dónde van? De un intervalo, o todos los reales, de un intervalo a el espacio que me interesa, ¿no? Rn. Recuerden que n es 2 o 3, y los que tienen más imaginación, pues es más grande que eso, ¿no? Sí, eso me da una curva. Esto me define una curva, ¿sale? Y lo que vamos a ver es que consideremos un campo escalar. ¿Sí? Recuerdan que estamos trabajando con campos escalares, ¿no? Es decir, una función que toma un vector y me devuelve un numerito. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, ahorita una función que va de una región o un dominio, ¿sí? De R, supongamos de Rn, es decir, que corresponde a 2 o 3, igual que acá, y va a los reales. Es una función escalar. ¿Sí? Un poco más explícito, entonces C es una curva que depende de un parámetro. Recuerden que una curva, estrictamente, aunque ustedes vean una ecuación de un círculo, aunque x cuadrada más y cuadrada igual a 1, esto nos representa un círculo de radio 1, esto no es una ecuación paramétrica, esto es una ecuación que nos define una región. Una ecuación paramétrica depende de un parámetro, ¿no? Parámetro. ¿Sale? Entonces es importante, aunque si ustedes les pido una curva y me ponen la ecuación de x cuadrada más y cuadrado de un círculo, eso está mal. ¿Sí? Una curva es algo parametrizado, depende de un parámetro. ¿Sale?
una recta, también una recta, por ejemplo, esta recta que se escribe como R0 más T por U, esta sí es una curva parametrizada, porque si se fijan depende de un solo parámetro. U y R0 son fijos, ¿no? U es la dirección, que la dirección en principio la fijo, y R0 es el vector por el que pasa mi recta, ¿no? ¿Sí? Es el vector de posición, entonces son cosas fijas. Entonces, por ejemplo, si estamos en 3 dimensiones, pues esta curva en general depende de, estas son sus 3 funciones coordenadas. Es importante, por cierto, ya revisé sus exámenes, es importante que escriban bien, esto es un vector. Ajá, esto nos da un vector. Toma un número real, aquí dice, la curva toma un número real y me devuelve un vector. ¿Sale? Entonces, fíjense, esto es un vector. Y f, pues depende de más, f depende de 3 variables, ¿no? En este caso particular, ¿no? Les digo, puede ser 2 o pueden ser 3 o pueden ser más dimensiones. Ahora lo que voy a hacer es componerla. Voy a tomar la composición del campo. Fíjense. Esto es importante conceptualmente, ¿eh? Aquí, si no lo entienden, me detienen porque si no, no van a entender lo que sigue, ¿eh? Vamos a hacer la composición. ¿Sí recuerdan qué es la composición de funciones? Les pregunta. No. Vamos a componer, ok, la curva con el campo escalar. La composición es una operación que es exclusiva de las funciones, ¿sí? La composición es una operación que solo existe digamos, entre funciones, ¿sí? Porque nosotros lo que nos enseñan a sumar funciones, multiplicar funciones y todo lo que le hacemos a las funciones, eso se lo hacemos porque son funciones que viven en el espacio de los números reales, ¿no? Por ejemplo, entonces, y yo en los números reales sí sé sumar. Entonces asumo que, que sumo las funciones porque son números de algún modo. Cuando yo las evalúo en un número particular, pues me da un numerito y sumar números sí sé, multiplicar números. Pero en general una función es algo más general, ¿no? Una función, por ejemplo, en computación, también es una función, ¿no? Por eso se llama función. Me da un numerito y, por ejemplo, le pongo el código del alumno y me devuelve su nombre. Por ejemplo, eso es una función. Y ahí yo no puedo sumar, porque yo no sé sumar nombres, ¿no? ¿Sí? O no tiene mucho sentido que sumara nombres, a menos que definan algo interesante, ¿no? Pero mientras, así en abstracto, pues sumar cadenas de texto no tiene sentido. Ajá. Entonces, pero la composición sí existe, ¿no? Hace cuenta yo puedo componer, por ejemplo, una función, ese es un ejemplo así como de computólogo, ¿no? Tengo una función que agarra los códigos de los alumnos. Código, el código del alumno le asocia a su promedio. Y tengo otra función, esta es la función f, y tengo la otra función g, que al código que nombre del alumno le asocia su código. Esa es la función g. Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes programan, ¿qué hacen? Si quisieran meter el nombre y que les dé el promedio. Pero yo tengo programados por separar estas dos funciones, ¿no? Estas son dos funciones. Ajá. Entonces, tengo que hacer uso de esas dos funciones, ¿no? No tengo más. No puedo, digamos, no tengo la libertad de programar todo otra vez para que me dé directamente nombre con promedio. ¿Sale? Lo tengo que hacer a través del código, así como con estas dos funciones. Pues entonces lo que hace uno es la composición de las funciones, ¿no? Es una nueva función que lo voy a llamar h, que se define como la composición de g compuesta con f, así se lee.
Ajá. G compuesta o compuesta con F. ¿Sale? Así se lee. Y lo que pasa es que ahora, fíjense, el dominio, en este caso el dominio de la función f, son los códigos. ¿Y cuál es su rango? Los promedios. Ajá. En el caso de la función f, ¿cuál es su dominio? Los nombres de los alumnos. Y su rango son los códigos de sus alumnos. ¿Sale? F compuesta con G lo que va a hacer es una nueva función que el dominio de la función, fíjense, va a ser esto. F compuesto va a ser código compuesto con promedio. Perdón, lo escribí al revés, es F compuesto con G, perdón. Si no, no tiene sentido. ¿Sí? Es F compuesto con G. Ujú. F compuesto con G. ¿Sí? Entonces, empezamos. La primera función, la composición, se hace de derecha hacia izquierda, es decir, en esta dirección, ¿no? Yo puedo componer con más funciones. En este caso no estoy tomando dos funciones, pero puedo hacer la composición de cuantas funciones quieran. Entonces la función G empieza con el nombre, que eso es lo que me interesa, ¿no? Meter una nueva función que yo meta el nombre, que no quiera meter el código, que meta el nombre. Ajá. Entonces, nombre. Y luego me arroja el código, que esto es lo que hace la función G. Y luego la función F toma el código del alumno y me arroja el promedio. ¿Sí? Esto es lo que hace la composición. La composición es irme directo. ¿Sí? F compuesto con G es hacer esto, este caminito, ¿no? La función que le estoy llamando H. Ajá, es decir, yo hago esa composición, ¿no? De funciones y me da directamente el nombre y me da el promedio. ¿Sale? Entonces ya no es necesario que yo en mi programita ya meta el código del alumno, ¿sí? Sino me estoy ahorrando un paso, ¿no? Porque si lo hago de manera manual, digamos, tendría que meter el código del alumno y después buscar su nombre, ¿no? O todo eso. O primero meter el nombre, que me arroje el código y luego lo meto a la función y que me dé cuál es su promedio, si yo quisiera saber el promedio del alumno, ¿no? Porque no tengo una función que me dé directo el promedio dado el nombre. Entonces, para hacer eso hago la composición de funciones. Y si se fijan, esta operación es exclusiva de funciones. Esto no tiene que ver con sumar, con multiplicar, con nada. ¿Sí? Ahorita que se desconecta nos volvemos a conectar. ¿Eh? ¿Vale? A él mismo. Este es un ejemplo, ¿no? Entonces, lo mismo vamos a hacer ahora en el caso de las curvas. Es más, ¿saben qué? Para no cortar esto, porque ahorita sí voy a agarrar corridito todo esto, mejor nos desconectamos y me vuelvo a conectar, ¿no? ¿Sale? Sale, sale. Ok. Bueno, órale. Entonces me Sí, desconecto. profe. Sale.